¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a seguir con nuestro taller para aprender a escribir crónicas. Pero quiero decirles, antes que nada, que esto no solamente es para escribir crónicas. Les puede servir para escribir muchos otros tipos de textos. Un artículo de opinión. Les puede servir para incluso el que quiera estudiar periodismo. Podría escribir mucho mejor si llegas a ser periodista. Vamos a ver algunas cosas que tengan que ver con los mecanismos para escribir mejor. Pues tenemos que tener en cuenta algunas nociones muy importantes, como la noción de manejabilidad y la adecuación. El concepto de manejabilidad es el grado de adaptación y de funcionalidad de la oración a las características del contexto. Se trata de que la oración sea manejable según las necesidades del lector. O sea, es decir, si yo sé que voy a escribir sobre un tema que tiene que ver con crónicas y voy a escoger a un personaje, ya yo sé que ya tengo que tratarlo, manejarlo de una forma que eso agrade al lector. No voy ahora a hacer un estudio filosófico sobre los pensamientos abstractos de la filosofía, de lo que pensaba este autor. No, vamos a enfocarnos en lo más sencillo que podamos. Y el concepto de adecuación es muy similar al de manejabilidad. Es la manifestación de una lengua más estable, normalizada y estandarizada. Es el grado de respeto por parte del autor de las normas sociales, culturales presentes en un acto de comunicación. Es decir, pues yo voy a adecuarme a las normas, también no voy a estar escribiendo de una forma que la gente después no vaya a entender lo que yo estoy diciendo, porque pues quiero adecuarme a otras miradas, de pronto de otra forma de escribir en otros lugares, de pronto se podría hacer, ¿no? Eso también depende mucho de la creatividad, pero igual tendrías que adecuarte al contexto de cómo la gente pues también se comporta en Panamá en términos de lectura, qué es lo que la gente lee, qué es lo que a la gente le gusta leer. Si tú vas a ser un cronista para un periódico y comienzas a hablar de barrios y de cosas de nuestro común popular, de nuestra vida cotidiana, no te recomiendo pues que escribes desde un punto de vista como medio filosófico o muy abstracto, porque la gente no va a entender nada, la gente va a cogerte una especie de adversidad y no va a leer nunca tus cosas. Es lo mismo que vamos a tratar de hacer para este concurso, de manejarnos bien y adecuar el texto a las cosas que estamos. Si son crónicas, pues ya yo sé que son crónicas, cómo es una crónica, cómo puedo yo narrar una crónica. Entonces, para eso nos vamos a valer de algunos mecanismos, y los principales son los mecanismos de cohesión, que son un poquito complejos, pero aquí los vamos a tratar de explicar lo más sencillo que podamos. Los más importantes son la recurrencia o correferencia, la progresión temática y la conexión. ¿Ya? Vamos a verlos uno por uno. La recurrencia o correferencia, dice la teoría, la cohesión de un texto está asegurada, entre otras cosas, por la recurrencia de las entidades, personas, objetos, ideas. La continuidad entre las ideas expresadas por las oraciones de un enunciado y de los enunciados entre sí se logra mediante el fenómeno de coherencia referencial. Todas las oraciones de un enunciado o todos los enunciados de un párrafo deben tratar de lo mismo, comparten el mismo tema. O sea, yo no puedo estar en un párrafo hablando de algo, por ejemplo, de los satélites y del espacio, de la luna, el sol, y de repente sale un gorila ahí extraño, yo no sé, tendría que estar escribiendo un cuento o otra cosa, pero no un texto que tenga otra intención, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado que todo eso esté, la coherencia referencial, que se refiera al mismo tema de lo que estamos hablando. Un ejemplo, mira, Juana, hija de Roberto y María José, estudió en la ciudad natal hasta que hubo de trasladarse por motivo de trabajo a la edad de 25 años. La muchacha entró a trabajar en la oficina de un amigo de su padre. Poco después, la hija de Roberto obtuvo un título de grado en
etcétera, etcétera. Sigue el texto. Ya lo que está subrayado son los elementos enfáticos, pues, donde se está, que no van a cambiar, siempre vamos a tener esa coherencia, siempre vamos a estar hablando de lo mismo, ¿ya? Y después se va añadiendo más información, pero se está hablando de Juana, ¿ya? Entonces, cuando el tigre estaba a punto de atacarlo, el muchacho le lanzó una flecha. La flecha estaba envenenada y el animal no tardó en morir. Entonces, fíjense, hay que denunciarlo por andar matando a los animalitos, pero cuando el tigre estaba a punto de atacarlo, ¿a quién? Al muchacho. ¿Ya? Tienen que fijarse en las cosas que están subrayadas, porque son elementos que se repiten, pero solamente cambian las palabras, pero estamos hablando de lo mismo. Cuando el tigre estaba a punto de atacarlo, el muchacho le lanzó una flecha. La flecha estaba envenenada y el animal, ahora yo no digo el tigre, digo el animal, pero me estoy refiriendo al tigre, o sea, todavía llevo coherencia, no me he salido del tema, no estoy hablando de otra cosa, ni siquiera quién construyó la flecha, ni cómo se llamaba el muchacho, ni la historia de la abuelita del muchacho, yo no me salgo del tema, y eso ayuda a que uno lleve una secuencia. Esta es otra estrategia que tenemos, que la conocemos como la repetición, y es cuando una misma palabra o frase aparecen en la oración siguiente. Por ejemplo, fue entonces cuando se encontró con la señora. La señora, muy nerviosa, le hizo un gesto. ¿Vieron? Se repite la palabra señora, se repite, pero no molesta tanto el oído. Lo que no debemos es repetir después tantas veces la palabra señora, porque eso sí va a molestar, pero para eso también hay estrategias que vamos a hablar de ellas en un momento. El elemento repetitivo debe designar a la misma persona. En caso contrario, se produce la incoherencia. El exceso de repeticiones puede afectar estilísticamente el texto, es lo que les acabo de decir. Otro, la sustitución léxica. La sustitución léxica tiene algunos elementos o componentes importantes que tenemos que visualizar. Voy a tratar de que lo veamos también con algunos ejemplos, y es la sustitución de una palabra o de una frase por otra, ¿ya? La tenemos de varias formas. Vamos primero a ver la sustitución en el mismo nivel, ¿ya? Se da cuando en términos sustituyentes está en relación de sinonimia con respecto al término sustituido. Y vamos a un ejemplo, eso suena complicado, pero no lo es tanto, ¿ya? 14 presos vestidos con saco y corbata escaparon de una cárcel de Bogotá. Los reclusos huyeron por la puerta utilizando para retirar la basura, ¿ya? Los reclusos huyeron por la puerta utilizada para retirar la basura. Bien, allí lo que está en negrita, ustedes pueden ver claramente cuál fue el elemento que se sustituyó por otro. Eso es una operación, o sea, es una sinonimia, es una operación simplemente de cambiar, buscar otras palabras. Por eso cuando están escribiendo es muy importante que tengan un buen diccionario también de sinónimos a mano para no repetir tantas las palabras, ¿ya? Vamos, esta es la sustitución en el mismo nivel. Ahora tenemos la sustitución en un nivel diferente. En términos sustituyentes está en relación de hiperonimia o de hiponimia. Ustedes no se angustien y no se amarguen con esto. Solamente lo importante para nosotros es que ustedes conozcan estas cosas, que sepan que existen. No es que ahora se van a memorizar todo esto, pues ni fueran profesores españoles. Si vas a estudiar profesor español, entonces sí, ya, porque después lo vas a tener que explicar, te va a tocar. Entonces, el término sustituyente está en relación de hiperonimia o de hiponimia con respecto al término sustituido. Veamos los ejemplos. Pero primero la teoría. Un hiperónimo es una palabra de significado más general con respecto a otras de significado más específico. Herramienta es hiperónimo con respecto a martillo, destornillador, serrucho, taladro, y podemos seguir usando, pensando en más herramientas. Pero esto es como un universo, ¿no? El universo de las herramientas, ¿ya? Es un hiperónimo. Y el hipónimo es todo lo contrario, es una palabra de significado más específico con respecto a otra de significado más general. Por ejemplo, silla es hipónimo de mueble, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ejemplos, porque esto así como que no tiene mucho chiste y lo que hace es que lo amarga a uno la existencia. Ejemplo de una sustitución en nivel diferente. Mire,
A principios de la década de los 70, una investigadora norteamericana empezó a enseñar el lenguaje de los sordomudos a un gorila llamado Kodo. 20 años después, el animal conocía 500 palabras y era capaz de usar 100 diferentes cada día. Entonces, gorila será el hipónimo, ¿ya? Y animal es el hiperónimo, ¿ya? Pero no usaron las mismas palabras. Si ella hubiera escrito, el que escribió esto, ¿no? Si hubiera escrito en principio de la década de los 70, una investigadora norteamericana empezó a enseñar el lenguaje de los sordomudos a un gorila llamado Kodo. 20 años después, el gorila llamado Kodo, o sea, eso molestaría el oído porque se repite tanto, el bendito ya yo sé que se llama Kodo, no tengo que volver a repetir, basta con sustituir a Kodo por el animal y ya queda un texto más sencillo. Son cosas que están en la vida cotidiana en los textos y que nosotros pues las vemos ya después cuando estudiamos el lenguaje y todo eso. Lo mismo es con la pronominalización, que siempre me cuesta a mí, hasta a mí pronunciarla, este es un mismo trabalengua, constituyen una clase de semántica de palabra que permite la mantención de los referentes sin que sea necesario repetir palabras. Los pronombres son también palabras especializadas en sustituir a otras palabras, frases o incluso partes mayores del discurso. Los pronombres establecen una relación de correferencia. Ahorita vamos a ver también eso de correferencia, es decir, se refieren al mismo individuo u objeto al que se refiere su antecedente. Entonces, un ejemplo sería, un grupo internacional de astrónomos ha encontrado pruebas de que 6 nuevos planetas, pongan mucho cuidado en lo que está subrayado, un grupo internacional de astrónomos ha encontrado pruebas de que 6 nuevos planetas giran en torno a astros remotos. Con esto ya son 28 los planetas conocidos fuera del sistema solar. Todos ellos son por lo menos del tamaño de Júpiter y circundan astros a una distancia de 65 a 192 años luz de la Tierra. Además, 5 de ellos podrían tener agua líquida, requisito fundamental para que pueda haber vida. Entonces, ahí están los pronombres, ¿ya? Por eso se llama pronominalización, estos, todos y ellos, que se refiere a 6 planetas. Imagínense que yo escribiera este texto diciendo, un grupo internacional de astrónomos ha encontrado pruebas de que 6 nuevos planetas giran en torno a astros remotos. Con estos 6 nuevos planetas ya son 28 los planetas conocidos fuera del sistema solar. Los 6 nuevos planetas son por lo menos del tamaño de Júpiter y circundan astros y y vuelvo, entonces acá me dice ellos, volvería yo a decir 6 nuevos planetas. Entonces por eso la sustitución de este tipo a través de la pronominalización es muy importante. Progresión temática. La progresión temática que les había prometido en el video anterior, que la íbamos a ver, la progresión temática en un texto bien construido, cada nueva oración debe de algún modo hablar de lo mismo, recurrencia, pero al mismo tiempo debe decir algo nuevo, que es la progresión. Este aporte constante de información se denomina progresión temática o textual. Yo no puedo estar hablando en un texto, hablando y hablando de lo mismo, tengo que siempre tratar de añadir algo nuevo que aporte. Entonces, por eso nosotros hablamos de tema y rema. Vuelvo y repito, ustedes no tienen que angustiarse en la casa ahora escribiendo su crónica y diciendo chuleta, y ahora cómo yo hago, pues ya se me olvidó lo que era rema y tema. No es eso, es tener la noción, los conceptos solamente para que ustedes puedan escribir mejor. Entonces, en toda oración o enunciado, que ya ustedes saben que es una oración y que es un enunciado, si no vuelvan a ver el video, ya se distinguen 2 componentes, tema y rema. Tema es lo que ya se conoce, es lo sabido, es decir, lo dado. Y rema es lo que se va a añadir, y eso es lo que va a provocar progresión temática. Un ejemplo, el canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica. Todo el mundo sabe eso, ¿cierto? Todo el mundo lo sabe, ¿ya? Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, eso también lo sabe mucha gente, todo el mundo. ¿Qué atraviesa el Istmo de Panamá? También lo sabemos. Pero después vamos a ir añadiendo más información, fíjense. En su punto más estrecho, cuya longitud es de 82 kilómetros cuadrados. O sea, ya eso yo no sé si todo el mundo sabía, pero el caso mío, la primera vez que lo leí, no. ¿Ya? Y cuando uno lee
esta clase de cosas, pues descubre información importante, pues el texto no fuera importante para mí, ni me serviría para nada si me está hablando de cosas que ya yo sé, pero cuando yo voy añadiendo cosas al texto, eso es lo que llamamos rema, y se va añadiendo más información al texto, ya, que nos permite, pues, conocer más. La conexión, ya entonces ahora estamos al borde, pues, ya de conocer algunas estrategias de que nos ayuden a agarrar todo ese tejido, todo ese lenguaje cuando estamos escribiendo y darle una coherencia y que tenga más, como que dice, más legibilidad cuando estamos leyendo a través de las conexiones. Vamos con la teoría. El lector debe procesar individualmente contenidos de los enunciados, frases y oraciones y debe integrar la información de todos los segmentos del discurso en unidades más globales. Por eso se necesita de relaciones lógico-semánticas, no se aterren, no se asusten, tampoco es que muerde, entre las ideas para interpretar un texto, ¿ya? Estos elementos gramaticales se conocen con el nombre de conectores del discurso y vamos a ver un par porque son bastantes y les van a servir para escribir mejor. Entonces tenemos como concepto que las palabras gramaticales que actúan dentro del texto, los investigadores en pragmática las denominan marcadores del discurso, en tanto que, además de unir las ideas, orientan al lector sobre la estructura informativa e interpretativa. O sea, aquí tenemos algunas, por ejemplo, de adición, de contraste, de secuencia, de equivalencia. Todas tienen una relación, tienen una función. Aquí está el conector del que estamos hablando, los conectores del discurso y algunos ejemplos. Veamos uno de adición. Los adición dice que sirven para añadir una idea que amplía la información. ¿Los conectores cuáles son? Y, ni, también, además, más aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto. Y un ejemplo sería, su propuesta es viable, además de necesaria. Entonces ahí está el además. El además está haciendo una conexión con la idea de adelante. ¿Ya? ¿Lo ven? De contraste podemos decir que la función es presenta una oposición entre dos ideas. Cuando escribo y hago contraste con algo, ¿no? Pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante, en contraste con esto, a pesar de esto, hay que tener en cuenta al mismo tiempo, ahora bien, con todo, de todos modos, todos estos son elementos conectores que contrastan. ¿Ya? Un ejemplo, es evidente, pero no centra sus expectativas en las instituciones. Es evidente, pero no centra sus expectativas en las situaciones. Ahí está el conector que contrasta con la idea, ¿no? Bien, entonces voy a pasar otra para ver que veamos otro ejemplo, porque no nos alcanza el tiempo. De todas formas, ustedes pueden, en la presentación del video, lo pausan y ahí los leen con calma y pues tienen una visión más. Fíjense que también hay de causa, de consecuencia, de igualdad, de finalidad. Voy a escoger el de consecuencia. Dice que indican que una idea es consecuencia de la que precede. Entonces ahí tenemos conectores como por lo tanto, por consiguiente, luego, por eso, por tanto, en consecuencia, así, entonces, consecuentemente, de allí que, como resultado, pues, en posición intermedia, así pues, por esta razón, por eso, todo eso son de consecuencia. Veamos un ejemplo cortito. La confesión de este texto es importante y por eso se ha incluido en la documentación. Ahí está, entonces, este ejemplo que nos ayuda pues, a tener una idea de cómo lo puedo construir. Veamos el último de finalidad. Indican propósito, para qué, a fin de qué, con el propósito de, y el ejemplo, era necesario para que comprenda la estructura oracional. Ahí está el para qué. ¿Ya? Hay muchos más, miren, hay de evidencia, hay de tiempo, hay de aplicación, de comparación. Todo esto nos sirve, estos conectores nos sirven para tejer nuestro texto, para darle sentido, para que todo, cada enunciado, cada oración, cada idea tenga un sentido. Pero yo puedo usarlos para explicar mis ideas
para transmitir mis emociones, cualquier tipo de emoción, puede ser que no esté de acuerdo, pero todo eso. Y en el tema de las crónicas le van a ser muy útil. Vamos a leer uno más de comparación. Dice que la función es que hacen comparaciones, tanto como del mismo modo, igualmente, de la misma manera, asimismo, de igual modo. Esos son los conectores. Y aquí tenemos un ejemplo. De igual modo, fracasaron los otros proyectos. Es una oración, y ahí está, de igual modo, fracasaron los otros proyectos. Y aquí hay más, hay de énfasis, hay de resumen o finalización, de orden, de reafirmación. Vamos a ver el último de reafirmación. La función dice que dicen que reafirman una idea. A ver si es cierto. Los conectores son con todo, decididamente, en efecto, en realidad, decisivamente, a pesar de todo, de todos modos, justamente. ¿Ya? Y un ejemplo, en efecto, la economía ha mermado. Entonces, es una afirmación, en efecto. La economía ha mermado en tiempos de pandemia. La alargamos un poquito. Entonces, ahí está el ejemplo. Todo esto son conectores, todos son conectores del discurso. Miren, de condición, de ejemplo, para reformular, para argumentar, ¿ya? Todo esto son. Para reformular, replantean una idea. Estoy tomando estos conectores que son, es decir, esto es, en otras palabras, o sea, a saber. Y un ejemplo, es decir, la crisis es el factor, ¿ya? Ahí, es decir, la crisis es el factor. Estoy reformulando la idea, una reformulación. Bien, entonces, quiero terminar con esto de las rutinas de pensamiento, que no sé por qué, pero creo que les puede ayudar a escribir muy bien. Son utilizadas más para el pensamiento creativo, para analizar, para situaciones cuando estamos en la escuela haciendo algún trabajo que requiere de pensamiento crítico, pero creo que si también tenemos claro, las rutinas de pensamiento nos pueden ayudar a escribir mucho mejor. Por lo menos a mí me han ayudado. Entonces, las rutinas de pensamiento pues, son estas que están aquí: razonar con evidencia, por qué piensas así, tener claro por qué pienso yo así, cómo concuerdan con lo que ya conoces, hacer conexiones, qué hay debajo de la superficie. Siempre vayan más allá, no se conformen con los que están por encima que ya se ve. Siempre vayan más allá. Ahora, sobre todo con este tema de las crónicas, ustedes tienen que investigar, tienen que buscar más información, entrevistar a los abuelos. Vayan más allá siempre para tener un poquito más de información. Captar la esencia y sacar conclusiones. ¿Qué hay en el núcleo o centro de todo esto? Construir explicaciones. ¿Qué está ocurriendo realmente? Comparar la historia con el presente, por ejemplo, y qué está ocurriendo hoy día, porque comparado a lo que pasaba antes. Descubrir lo que hay, qué observas y cómo lo adviertes, y preguntar qué te causa curiosidad, no qué te acusa, y preguntar. O sea, recuerden, chicos, siempre cuestionen la realidad, siempre duden de la realidad para que sus textos queden mucho mejor. Y considerar diferentes puntos de vista. Puedo verlo desde otro ángulo, puedo enfocarlo de otra forma, podría ser de otra forma. Entonces allí uno se va y va construyendo más. Entonces, chicos, este fue el tercer video. Espero que les sirva. Cualquier cosa vuelvo a ver y pues seguimos con el próximo.